saludo amigos, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega semanal de Crónica de la Iglesia, una breve reseña del final de curso que vive la comunidad cristiana que peregrina aquí en la Archidiócesis. Tomen parte de este nuevo programa de información diocesana que hemos elaborado, en el que el equipo de profesionales de esta casa ha seleccionado la actualidad de nuestra iglesia local, se le ha explicado todo lo mejor que sabe y se la presenta todo lo mejor que ustedes merecen. Ya nos dirán si dimos en el clavo. Comenzamos. La Archidiócesis, por mano del señor arzobispo, incorporaba el pasado domingo en la Catedral Primada 2 nuevos diáconos permanentes al servicio de la comunidad diocesana. Tras un largo periodo de discernimiento y formación, estos 2 laicos varones, casados, padres de familia, dan este paso y se suman al orden diaconal, un ministerio para vivir la caridad en íntima comunión con la Iglesia y para cumplir lo que recordaba el concilio, que el diaconado fuera restaurado como un grado propio y permanente en la jerarquía eclesial. La Catedral Primada acogía este domingo la celebración eucarística donde fueron ordenados 2 diáconos permanentes. ¿Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios, que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. ¿Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios, que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. El señor arzobispo de Toledo presidió la Santa Misa, donde comenzó indicando cuáles son sus lugares de trabajo a partir de ahora: la parroquia, el arciprestazgo y la diócesis. También definió lo que supone este ministerio, por el cual se hacen siervos con los sentimientos del corazón de Cristo en el cenáculo. Un Jesús que se pone de rodillas delante de la humanidad para servir. El diácono permanente tiene que ser el hombre que vive esa diaconía, ese servicio, ese ponerse de rodillas, ese servir en la humildad y en la kénosis, como hace Jesús. Jesús lo hizo no solamente en el cenáculo, también se puso de rodillas muchas veces, sobre todo ante los pecadores. Los nuevos diáconos estuvieron acompañados por sus familias y sus esposas. Don Francisco Cerro Chávez les animó a vivir su vocación dentro de la Iglesia, llamados a vivir lo que son. Cuando en la Iglesia cada uno está en su sitio, no hay problema. El problema está cuando no se está cada uno en su sitio y cada uno quiere ser lo que no es. Ese es el problema. Y quiere emplearse en un papel que no es. Y quiere vivir un papel que no es. Eso es lo que hace que muchas veces haya fricciones, pero cuando uno es lo que tiene que ser, pues tenéis que estar. Nada sin la Iglesia, nada fuera de la Iglesia y nada sin la comunión en la Iglesia. Así exhortó el prelado toledano a los diáconos a vivir la caridad en esa comunión y al servicio siempre de los más pobres. Los secretarios generales de las Conferencias Episcopales de Europa tuvieron este año por anfitrión a don Francisco César y celebraron su encuentro anual estos días atrás en la sede de la conferencia en la calle Añastro. El objetivo que se abordaba en la cita de este año es el servicio de los episcopados europeos en el dinamismo entre unidad y diversidad. Al final, en las reuniones de trabajo, que las ha habido, el tema tratado ha sido el sínodo de la sinodalidad, ya que estamos entre las 2 sesiones de la 16ª Asamblea General. Se celebra este encuentro que tiene carácter anual en el que participan los secretarios generales de las Conferencias Episcopales de Europa. El presidente del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, Monseñor Quintaras Grusas, ha mantenido un encuentro con los medios de comunicación donde se le ha preguntado por un análisis de los resultados de las elecciones europeas celebradas el pasado 9 de junio y cómo estos pueden afectar a políticas relacionadas con la migración. It's important to have that human relationship at the base to respect each human being with their needs. El Papa Francisco pues ha hablado a un nivel humano del respeto, de la asistencia a los inmigrantes y que esta es parte también de la reacción de la sociedad europea, desde el respeto buscar soluciones a este problema.
those problems. También, refiriéndose a la actualidad, el presidente del Consejo de Conferencias Episcopales ha valorado las aportaciones realizadas por el Papa Francisco en la reciente cumbre del G7 celebrada en Italia. Destaca la importancia de esta reunión y de la visión del Papa del respeto de la vida a todos los niveles, especialmente en este periodo de invierno demográfico en el que vive Europa, y también la labor de las diferentes conferencias episcopales en Europa para promover la vida y la cultura de la vida a distintos niveles. Los trabajos comenzaban el lunes 17 de junio por la mañana. Tras el saludo del nuncio apostólico en España, la primera intervención como anfitrión de este año le correspondía a Monseñor Francisco César García Magán. El secretario general de la Conferencia Episcopal Española y obispo auxiliar de Toledo hacía una exposición sobre la situación de la Iglesia en España. La sesión inaugural se cerraba con la presentación de los secretarios generales que se han incorporado a este puesto en el último año. En rito hispano-mozárabe, el señor arzobispo de Toledo presidía este martes la Santa Misa, donde señaló la importancia de mirar al pasado para descubrir las raíces cristianas de Europa. Cuando el pueblo que camina en Toledo se dispone a conmemorar el 8º centenario del comienzo de las obras de esta catedral gótica, que con gratitud acoge hoy a todos ustedes, y también nos preparamos a celebrar el primer sínodo diocesano que tenemos en el siglo XXI, quisiera seguir mirando al pasado, porque nos convoca una herencia que permanece viva y nos impulsa a ser testigos fieles y gozosos de la alegría del Evangelio. En su homilía, el prelado toledano recordaba las raíces marianas de nuestra fe. Celebrar la Eucaristía en el venerable rito hispano-mozárabe nos permite beber de las fuentes originales de la fe en España, porque aquí, antes de que esta catedral majestuosa comenzara a ser levantada, las generaciones que nos precedieron vivieron y celebraron la fe guiado por los padres de la Iglesia hispana, una fe que miraba siempre a María. Antes de esta celebración, los secretarios generales de las conferencias episcopales europeas visitaron la parroquia de Santo Tomé para contemplar el entierro del Señor de Orgaz y el Palacio de Fuensalida. El encuentro sobre el servicio de los episcopados europeos en el dinamismo entre unidad y diversidad concluyó con la intervención del secretario general de la COMECE, el sacerdote español don Manuel Barrios Prieto. La semana pasada le dábamos cuenta de la presentación de la memoria de nuestra Cáritas diocesana y a renglón seguido les brindamos una breve reseña de la rendición de cuentas y memoria anual de Cáritas Regional de Castilla-La Mancha, que es el balance de las 5 diocesanas de nuestra provincia eclesiástica. Cáritas, el verdadero escudo social, atendió a casi 70.000 personas en toda la región durante el año 23, lo que supuso un incremento de más de un 20% más que las que fueron atendidas el año anterior. Más del 25% de la población regional sufre pobreza, según el informe AROPE. Dentro de este colectivo están las personas olvidadas, familias con bajos o nulos recursos y trabajadores con malas condiciones. Es el perfil de las 65.000 personas que han recurrido a Cáritas en 2023. De ellas, cerca de 20.000 han recurrido a los servicios de acogida y asistencia de las distintas diócesis de la provincia eclesiástica de Toledo. Además, se han acompañado a 883 jóvenes vulnerables, 224 mujeres, más de 3.700 inmigrantes y se han atendido a 416 personas en situación de drogodependencia. El número de personas atendidas durante 2023 estás por encima del 2022 en un 21,27%, un 21 y pico por ciento, ¿no? Mucha de la pobreza se hereda. Cuando ya ves que el incremento, además de ese 21%, es nuevo, posiblemente son de muchas de estas personas que llegan nuevas, que son inmigrantes también, que llegan también a nuestras acogidas. La entidad recuerda que la pobreza y la exclusión sigue ahí. La brecha entre ricos y pobres está aumentando, al igual que el éxodo de personas que buscan la paz y huyen de las guerras y la sequía. La precariedad laboral, la exclusión severa y la dificultad de mantener una vivienda son otros factores por los que Cáritas va a luchar. Piden medidas urgentes a las administraciones para erradicar esta lacra.
Vamos a seguir en la tarea de exigir la renta mínima en nuestra región. Es ya urgente que en Castilla-La Mancha tengamos una renta mínima. Y vamos a seguir apostando por que haya una política de vivienda social que permita que los más vulnerables tengan acceso a una vivienda. Una apuesta por el empleo y la economía social, esencialmente lo que se refiere a seguir potenciando las empresas de inserción. Para estas atenciones se han invertido 23 millones de euros. La mayoría de esta cuantía procede de los fondos de Cáritas. En otro plano han remarcado otras dos inversiones más, los 200.000 euros para tarjetas monedero en las provincias de Albacete, Ciudad Real y Cuenca y los 38.000 euros destinados a un tractor que se ha donado a República del Congo, un dinero que procede también de la colaboración de voluntarios, empresas, administraciones y otras entidades. Más de 600 peregrinos parten hacia el santuario mariano de Lourdes este domingo para celebrar la 48ª peregrinación diocesana de la Esperanza, que organiza la Hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes. Más de 300 enfermos participan este año, acompañados por el señor arzobispo, que compartirá todos los actos con ellos al menos durante un par de días, y acompañados también por profesionales sanitarios, por sacerdotes y por muchos voluntarios. Entre todos contribuyen a la buena organización de este evento. Que vengan en procesión es el lema de la 48ª Peregrinación de la Esperanza, coordinada por la Hospitalidad de Lourdes de Toledo, aludiendo a las palabras dictadas por la Virgen María a Santa Bernardita Subirus. Una edición que ha recuperado la participación de los años anteriores a la pandemia del COVID-19. Hemos vuelto a retomar prácticamente las cifras de antes. Tenemos 85 enfermos ya, vamos a algunos más de 200 hospitalarios con ellos, van 300 y pico peregrinos, con lo cual vamos más de 600 personas, van 14 autobuses, nos acompañará don Francisco, nuestro arzobispo, 2 días allí. Uno de los momentos más significativos será el rezo del Vía Crucis durante la mañana del 24 de junio, además de la misa internacional que presidirá Monseñor Francisco Cerro en la Basílica de San Pío X durante la mañana del 26 de junio. Ir al encuentro con la Madre es una satisfacción. Allí nos olvidamos de los problemas que tenemos cada uno, porque hasta los pajaritos cantan de distinta manera. El trinar de los pájaros es una tontería, ¿no? Pero es que suena distinto. El agua del río que le vemos allí correr, el Gave, pues es una gozada, es un remanso de paz. Te sientas en la gruta un ratito y estás oyendo el río, estás oyendo los pajaritos, estás viendo a la Madre. Eso no se paga con dinero. El regreso es el próximo jueves, pero será el domingo 30 de junio en el Hotel Beatriz, cuando la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de Toledo celebre un encuentro que comenzará a la 1:30 del mediodía con la Eucaristía. Ya saben que siempre vivimos el privilegio de recibir en esta casa a prelados, hombres que ejercen ahora el ministerio episcopal y que han formado parte del presbiterio diocesano, han sido uno de los nuestros. Muy habitual haber tenido por aquí a Monseñor Escudero, que puntualmente siempre que se acerca a España nos dedica unos minutos, a don Domingo Oropesa, que también ha estado esta misma temporada por aquí por razones médicas y nos ha dedicado un tiempo, y nos faltaba para completar el catálogo contar con la presencia del obispo auxiliar de la diócesis argentina de Zárate-Campana, que es don Justo Rodríguez Gallego. Don Justo, buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por habernos dedicado un momento antes de su regreso al Cono Sur. Gracias a vosotros. ¿Cómo lleva el servicio episcopal, don Justo? Bueno, habría que preguntarle a nuestro Señor, que es el que vigila, ¿no? Pero bien, digamos, intento, creo que la gran tentación siempre nuestra en el ministerio, obispos y sacerdotes, presbíteros, es dedicarnos simplemente a las tareas y, como dice tantas veces el Papa Francisco, convertirnos en funcionarios. Y olvidarnos del misterio, ¿no? Yo creo que, bueno, intento vivirlo sin perder el asombro de que Jesucristo me haya querido llamar. Todavía me dura el asombro y el miedo de que
me llamara, pues para mí además fue muy sorpresivo. Y bueno, cuando vivo en esta actitud de confianza ante el asombro, porque bueno, uno se sabe profundamente frágil y pecador y esto te supera por todos lados, ¿no? Entonces cuando lo vivo así, pues estoy muy contento. Si pierdo esa actitud de asombro, de confianza, ahí pues, entras en el miedo y Sí, sí, sí. Pero bien, la verdad que estoy contento, estoy feliz en medio, bueno, de las dificultades propias que, bueno, que todos tenemos. Eso no es tampoco una novedad. ¿Cuántos años ya de obispo? Y son 3 años y medio, ya vamos para 4. Sí, recuerdo que fue en el entorno de la pandemia o de... Claro, fue la primera ventana. Bueno, cuando me nombraron, que me llamó el nuncio, todavía estábamos en pandemia. Sí. La ordenación, esperamos hasta el límite de lo canónico, y justo coincidió con las primeras ventanitas que se permitían ciertas concentraciones, que bueno, allá la verdad que el municipio se portó espléndidamente bien porque nos prestó un lugar, se ocuparon de toda la tarea sanitaria y bueno, pudimos reunir un poco de más personas porque de lo contrario íbamos a ser muy poquitos. Así que sí, fue en el entorno de la pandemia, en efecto. Muy bien, Justo Rodríguez Gallego, natural de Don Benito. Así es. Del año... Calabazón, es así como le dicen a Don Benito. No, sí, yo nací en Don Benito, aunque mis padres ya vivían en Ceuta, pero toda mi ascendencia es de Don Benito. Y mi mamá, cuando estaba embarazada de mí, vino a Don Benito para dar a luz, estuve ahí los primeros meses, fui bautizado en la parroquia de Santiago, apóstol de Don Benito, y por eso también siempre que puedo, porque en mi infancia siempre los veranos, siempre que podíamos, veníamos a casa de los abuelos, mis tíos. Era como el sitio de referencia. Claro, tal cual. Pero se crió en Ceuta. Exacto. Yo toda mi infancia, mi adolescencia y primera juventud la viví en Ceuta. Allí hice todos mis estudios, desde el infantil hasta la secundaria, e incluso el magisterio, ¿no? Que terminé magisterio, habiendo terminado magisterio, es que ahí, bueno, ahí es donde el Señor me empezó a llamar, empezó a agitar el espíritu. ¿Cómo era el hogar de los Rodríguez Gallego, don Justo? Bueno, pues un hogar sencillo. Mi papá, mi mamá, mi hermano y yo soy el mayor, éramos 4. Mi padre fue siempre conductor de autobuses, mi mamá ama de casa. Y bueno, pues eso, una familia sencilla, bueno, que nos educaron en la vida cristiana, aunque mis papás no eran muy practicantes, pero sí tenían incorporados todo lo que es la experiencia cristiana. Fue después con nosotros, incluso yo después de que fui sacerdote, que también se incorporaron más a la práctica religiosa. Pero bueno, ellos, la verdad, bueno, pues que han sido siempre pues muy buenos. Es decir, que no, en eso no tengo más que agradecimiento. Y bien, fue una familia, digamos, normal, en el mejor sentido de la palabra. ¿Cómo era la vida cristiana allí en Ceuta? Porque no nos cuesta hacernos la idea un poco de cómo es la vida castrense en las dos ciudades, pero ¿cómo es la vida cristiana, vida parroquial? En aquel momento, mi experiencia cristiana, digamos, de la fe, lo que fue la catequesis para hacer la primera comunión y la confirmación, lo viví en mi parroquia, la parroquia de San José, que está en las afueras, hacia el límite con la frontera con Marruecos, en Ceuta. Pero luego de adolescente, a partir de los 10 años, 11 años, que fui al Instituto de Enseñanza Media, que había entonces, ahí había sacerdotes que eran los profesores de religión, y uno de ellos empezó a hacer una pequeña congregación mariana. Y ahí
ahí entré yo más en relación y hice todo un camino de fe. Este sacerdote era canónigo en la Catedral de Ceuta, así que después mi vínculo fue más con un grupo de jóvenes vinculados a la catedral o al santuario Nuestra Señora de África, más que a la parroquia propiamente, a la que sí también iba a misa, etcétera, pero mi vínculo, digamos, fue más la pequeña comunidad donde yo fui creciendo, tuvo más que ver con el instituto y la catedral. Los que son de su generación, preguntados sobre su persona, dicen, pero este vino y ya era maestro. ¿Por qué hacer magisterio? ¿Por qué...? Bueno, en aquel momento, cuando terminé el bachillerato superior, en Ceuta no había universidad, había que ir a Granada. Entonces, por mi edad y por la situación económica de mis padres, no era posible, pero sí se podía hacer magisterio y yo no necesitaba tampoco en ese momento hacer el curso preuniversitario para ir a magisterio. Así que bueno, la decisión fue, hago magisterio y después veo si hay que seguir estudiando, tal. Pero bueno, después que terminé magisterio, que entre paréntesis en el curso de hacerlo me encantó. Es decir, yo después pensaba ya seguir siendo maestro, porque entonces, bueno, a mí me tocó justo el paso a la educación general básica. Ahí empezaba. En ese tiempo. Pero bueno, entonces eran habituales las escuelas de magisterio que se llamaban. Exacto, escuela normal efectivamente, de magisterio. La normal. Exacto, era así. ¿Cuándo, don Justo, cuándo acaba magisterio usted? ¿Con 23 igual? ¿O? No, yo terminé magisterio tenía 18 para 19 años. 18 para 19 años. Sí, muy jovencito. Que era como una especie de máster, ¿no? Claro. ¿Cuándo surge la chispa cuándo empieza a intuir que Dios le llama a otra cosa? Bueno, precisamente cuando termino magisterio, en aquel momento había una posibilidad de entrar sin necesidad de oposición directamente los primeros números. Sí. Yo estaba ahí en esos... Y estaba esperando cómo se resolvía eso, así que pasé unos meses en que no tenía una actividad definida, ni de estudio, ni de trabajo. Como estaba vinculado a lo que conté antes de la cátedra, bueno, pues estuve más frecuentando más este ámbito, y bueno, ahí, en ese tiempo, en ese intermedio, Dios no descansa, y entonces ahí saltó la chispa. Y la verdad que fue muy rápido porque yo entendí, lo vi con claridad, el sacerdote que me acompañaba también lo veía, así que en el curso de unos meses, un año, decidí que sí, que respondía a esto. Y bueno, sí, la verdad que en esto pues Dios me dio siempre la gracia de no dudar, lo vi con claridad y después lo he seguido viendo con claridad. ¿Y por qué Toledo? Pilla un rato de Ceuta a Toledo. Sí. Bueno, nos tenemos que ubicar en el año 74. Entonces, en ese momento, Cádiz-Ceuta, que es la diócesis, estaba sin obispo, tampoco había seminario. Era un momento un poco de transición y de ciertas dificultades. El sacerdote entonces dijo, mira, podemos buscar otro lugar, así que bueno, estuvo tanteando 2 o 3 lugares. Bueno, finalmente le escribió él a don Marcelo y me acuerdo de su respuesta, la tengo con su letra, venga ese chico. ¿La guarda? La guardé de tiempo, después no, pero decía, venga ese chico. Venga ese chico. Y después vinimos a verlo personalmente a él y sí, bueno, me aceptó en el seminario, entonces por eso terminé en Toledo. ¿Y en casa qué decían de todo esto, don Justo? Mi padre en eso siempre fue respetuoso, me decía, y mi mamá no, decía que no lo entendía, y no que se oponía, pero todavía cuando volví en las primeras vacaciones de Navidad me decía,
ya se te pasó. Entonces, pero después, bien, la verdad que con el tiempo nunca se opusieron. Sí, vi que al principio no lo entendían, pero después la verdad que lo han seguido de todo corazón, porque incluso mi mamá en los últimos tiempos, cuando ya era muy anciana, mi mamá murió con más de 90 años, me decía, hijo, ya no vas a volver de Argentina, ya no vas a volver. Porque ella me decía algunas veces, pero vas a volver, y dice, ya no vas a volver, estás bien allá. Claro. Y digo, yo pensaba, hacía referencia al principio, me decía si todavía, si se me había pasado, y ahora con dolor, porque no le gustaba que estuviera tan lejos, pero adhería, digo, bueno, el Señor fue haciendo su obra también con ellos. ¿Cómo era el seminario cuando usted llega aquí? Curso 75... 74. Curso 74, septiembre del 74. Sí. ¿Cómo era el seminario de Toledo en el 74? Y el seminario estaba, bueno, pues en plena, no hacía mucho que don Marcelo había publicado la carta pastoral, que por eso el sacerdote que la había leído también, un seminario nuevo y libre, es por eso. Entonces, en ese momento, con los que entramos en ese año en primero, que fuimos 12, éramos 40, 42 en ese momento, en el seminario. Estaba lejos todavía de... Claro, sí, estábamos... Estaba lejos de... Estábamos empezando. De la eclosión. Claro, tal cual. Sí, en ese momento éramos 42. El rector era don Estanislao y el vicerrector era don Claudio Bravo, que había estado en Tucumán. ¿Sí? Ahora, en la Conferencia Episcopal Argentina, hablando con el arzobispo de Tucumán, a él lo recibió en el seminario don Claudio. Don Claudio Bravo, criado. Entonces, sí, el seminario estaba así. Ese año vinimos, pasaron del seminario menor algunos y otros que vinimos de fuera. ¿Quiénes son de su curso, más o menos, por ubicarle? De mi curso, pues son Tomás Ruiz Novés, que venía de Valdepeñas también, yo venía de Ceuta. A mí claro, venían de Ceuta y se ve un moro, un morito. Claro. Y en ese vinieron también de Barcelona Antonio Abós, Jordi Girau, y luego del menor venía Jesús Antonio Hornillos, que en paz descanse. Jesús Hornillos. Y Matías Guerra, aprovecho para saludarlo, ya que no nos vemos. Jesús Díaz, que después dejó el ministerio, y bueno, Juan Carlos Alías, y que después, en fin, había, ahora no me acuerdo de todos, pero Ricardo, que había venido de Cáceres, que también murió. Ah, sí, Ricardo Mena. Es Ricardo Mena. Ricardo Mena se incorporó un poco después a mi curso. Hay algunos ya difuntos de esa generación. De esa generación, dos. Ya. Con Jesús Hornillos. Bueno, y después en teología se incorporó Salvador Cristau. Salvador Cristau. Entonces, ese es mi curso. Total, ¿cuándo recibió la ordenación sacerdotal? El 6 de julio del 80. Fuimos ordenados en San Juan de los Reyes. Todavía se llevaba aquello de deslocalizar. Alguna de diáconos, fuimos ordenados en la catedral. Y bueno, y después de presbíteros fuimos ordenados en San Juan de los Reyes. Igual fue de las últimas. Yo creo que sí, que si no fue la última, fue casi. Casi. Después ya se alojó aquello en la catedral. Sí. ¿Cuándo y dónde su primera misa? La primera misa la celebré al día siguiente en las Concepcionistas, ¿no? De acá. ¿De acá? Porque en aquel tiempo también habían intentado fundar en Ceuta, porque Santa Beatriz estaba ligada a Ceuta también. Entonces, bueno, tenía bastante relación con ellas. Entonces celebré la primera misa en la iglesia conventual de las Concepcionistas. ¿Primer destino pastoral? Sonseca. Sonseca. Sí. Vicario parroquial. Vicario parroquial, sí.
¿Quién andaba de párroco por ahí? Entonces, coadjutor. Coadjutor, claro. Estamos Entonces, hablando del viejo código. Coadjutor, claro. ¿Quién andaba de párroco? Y Manzano. Ah. Don José Manzano. Don José Manzano. Pepe Manzano. Pepe Manzano, sí. Que la verdad que me ayudó muchísimo. Siempre estoy muy agradecido a ese tiempo. Aprendí mucho con él y no, bueno, me ayudó mucho. La verdad que fue un tiempo muy intenso, porque en realidad no estuve tanto tiempo, no llegó a 2 años, estuve desde septiembre del 80 hasta noviembre del 82, porque después ya ahí empezamos a preparar la ida a Argentina. Tiempo suficiente para que se forjara una leyenda sobre su persona, que era lo de las misas justo 1 hora. Sí, así. Sí, me tuvieron bastante paciencia. Leyenda que, por lo que me dicen, en Argentina se sigue cumpliendo. Sí, por supuesto. Hay que ser fieles. Hay que ser fiel a las tradiciones. Sí, no, la verdad fue un tiempo muy hermoso. Fue en Sonseca, fue muy intenso. Fue poco tiempo, pero muy intenso. Yo siempre digo que fue como el regalo de bodas del Señor, ¿no? Es decir, fue un tiempo de gracia grande. Y de hecho yo después también quedé vinculado a Sonseca, ¿no? Porque después, un poco después, mis papás compraron ahí una casita y cuando se jubilaron, ya se jubiló mi papá, vinieron a vivir ahí. Así que yo después, siempre que venía de vacaciones, siempre he vuelto a Sonseca. Entonces yo digo siempre que soy adoptado. Sí, porque leí recientemente que sus padres están enterrados en Sonseca. Exacto, mis padres los dos están enterrados. Más allá de que su residencia fue 1 año y pico, ¿no? Sí. Porque ya enseguida parte para Argentina. Sí, así es. Muy pronto surge este llamado, es decir, el primer obispo, porque la diócesis estaba recién creada, Zárate Campana, el primer obispo, Monseñor Espósito, claretiano, le escribió a don Marcelo, y bueno, don Marcelo, todas las cartas que recibía de muchos obispos de América, las publicaba en el boletín. Bueno, esa carta la vimos, entonces Vicente Pelbois y yo, y lo empezamos a pensar. Yo nunca lo había pensado, ciertamente, como que nunca me lo había planteado eso. Fue como la vocación, así sí, también sí. Y bueno, empezamos el discernimiento. En mi caso, bueno, lo hablé con don José Rivera, que era mi director espiritual, lo hablamos, bueno, ya la cosa estaba un poco madura, lo hablamos con don Marcelo. Don Marcelo no se negó, pero bueno, en aquel momento hay que pensar que todavía no había sido la explosión hacia misionera. Sí. Por más que él, yo eso siempre lo rescato, que don Marcelo siempre hablaba, ¿no?, de que él quería sacerdotes para la iglesia. Sí. Y esa dimensión misionera siempre nos la inculcó, porque bueno, no solo de palabras, sino en la práctica, porque a ver, nosotros en el seminario teníamos compañeros mexicanos, sí. peruanos, ya entonces, después más, pero ya entonces. Pero en realidad yo no lo había pensado en el seminario, yo no me lo había planteado. Pero bueno, en ese momento sí, lo entendí que sí. Y bueno, después finalmente vino el obispo de Zárate Campana, habló con don Marcelo, y bueno, finalmente se dio. Así que en marzo del 83, los primeros días de marzo, fuimos para allá. ¿Cómo era aquello? Una diócesis recién fundada, Cono Sur, comienzos de los 80. Sí. La gente que eche un vistazo a cómo comenzaron los 80 en Argentina, para que se haga una idea de cómo estaba el cotarro, Sí, ¿cómo era aquello? Nosotros llegamos en el final de la dictadura militar, en lo sociopolítico. Nosotros llegamos en marzo y las primeras elecciones democráticas fueron en septiembre. Entonces, la guerra de las Malvinas. Claro, un tiempo, exacto, la guerra de las Malvinas acaba de pasar también. Sí, era un tiempo difícil, pero a la vez fue un tiempo de gracia muy grande, porque precisamente el obispo, cuando pedía sacerdotes, pedía
especialmente para el seminario, porque había un florecimiento vocacional y un movimiento juvenil muy importante en aquel momento. Entonces nosotros fuimos de formadores al seminario. Bueno, fueron tiempos apasionantes, la verdad, difíciles, porque desde lo material, porque el seminario era una pequeña escuela vieja, donde también estaba el obispado, entonces todo era... Pero bueno, como todas las fundaciones, pues tienen esa mística también y fue algo realmente hermoso. Difícil, apasionante. El obispo nos ayudó muchísimo, yo siempre guardo en eso un gran recuerdo y agradecimiento, porque él, siendo consciente de que también éramos sacerdotes jóvenes, nos acompañaba mucho. De hecho, yo el primer tiempo convivía con él, en la parte de arriba, que era donde estaba él, convivía mucho tiempo con él y me ayudó mucho, fue un santo varón. Y entonces, durante la semana estábamos en el seminario, pero él con muy buen criterio dice, bueno, el fin de semana van a salir fuera, a las capillas, a las parroquias, a ayudar, porque así conocen y también despliegan otros aspectos del ministerio que en el seminario no se puede. Así que eso a mí personalmente me ayudó muchísimo y me marcó, porque bueno, eso era una realidad eclesial distinta a la que conocemos acá, entonces aquello a mí me impactó mucho. Todo era nuevo. Claro, todo era nuevo. La vieja Europa está todo como muy ya aquilatado y allí uno pues parecía que estaba todo por hacer, ¿no? Sin embargo, ¿cuántos años en aquella primera experiencia? Ahí fueron 6 años. 6 años. 6 años. Y regresa. Después vengo a Toledo, haciendo un paréntesis, estuve 2 años con cargos diocesanos, delegado de la juventud y de vocaciones. Se le cuenta en el catálogo de los delegados de juventud que encabeza don Francisco, nuestro arzobispo. Claro. Y que ha tenido... Sí, en mi tiempo fue cuando hicimos la peregrinación de la diócesis uniéndonos a la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia, en aquel momento. Bueno, la de Guadalupe, que en realidad lo hacían los jóvenes, organizaban lo que lo hacían muy bien, ¿no? Entonces fue un tiempo también de gracia, fue un tiempo muy, muy interesante. Estuve 2 años y después fui de párroco un tiempo a los Navalmorales, ¿no? También que fue un tiempo, porque yo no había sido párroco, claro. Entonces ese tiempo me ayudó mucho el ser párroco en los Navalmorales, en las sierras. Así que fue un tiempo también muy, muy hermoso, muy, muy profundo, muy intenso. Y en ese tiempo empecé a ir los veranos, en agosto, con el permiso de don Marcelo, por supuesto. Íbamos un grupo de jóvenes y algunos sacerdotes. Nunca rompió el cordón umbilical. No, eso es, siempre seguí en contacto con la diócesis, con algunos, sobre todo una familia muy cercana, muy amiga, con la que después hicimos la fundación que tenemos, pero que ya entonces hemos entablado la relación, la amistad, ¿no? De Ana y Juan. Y entonces ellos preparaban la misión, de acuerdo con el obispo. Íbamos nosotros en agosto, ya aterrizábamos directo al lugar, todo preparado, y hacíamos una misión intensiva. Allí, la primera fue con... pleno invierno en el cono sur, allí con ropa de abrigo. Exacto, la primera fue con Javier Rojo, que entonces era delegado de misiones, y él vino también a la misión. Y bueno, en realidad fue una experiencia que uno en principio pensaba que iba a ser aislada, pero como que prendió y dice, no, vamos. Y entonces empezó cada año, en el mes de agosto. Y bueno, en ese ir y venir, empezó otra vez el discernimiento de volver. Y bueno, ya estaba don Francisco Álvarez, así que bueno, después de un tiempo, pues nos dio también permiso, nos envió, y entonces ahí fuimos José Joaquín y yo, José Joaquín Morales, que también había estado con nosotros
en el Porque seminario. de primeras, ¿cuántos fueron en el primer periodo? Primero fuimos 2, Vicente Pelguá y yo, y después se unió José Joaquín Morales. Estuvimos 3 en el seminario. Y en esta segunda etapa... Ya solo 2. Ya fuimos José Joaquín Morales y yo. Después se unió un tiempo Antonio Lobato también a la parroquia, porque ahí todo el tiempo hemos estado en una parroquia. Yo he estado en la parroquia Inmaculada de Maquinista Sabio, ¿no? Que es un barrio enorme, una localidad, pero bueno, son barrios de estos típicos de las grandes concentraciones urbanas de América. Y ahí ahí he estado 20 y tantos años. El apelativo de villa es solo para Buenos Aires, aquello no... No, la villa, la cualificación de villa es que son villas de emergencia, es decir, donde la gente ha ido haciendo... Donde yo he estado, y en realidad sigo viviendo, porque yo sigo viviendo ahí, aún siendo obispo auxiliar, sigo viviendo en Sabio. Sí, el obispo nuestro, el señor Pedro, siempre me bromea diciendo, eres el obispo de Sabio. Dice, sí, porque él me dijo, no, quédate ahí, porque la diócesis es muy grande, muy populosa, entonces, bueno, nos repartimos un poco las tareas. No es propiamente villa, aunque tenemos muchas situaciones de villa. Es decir, la villa es... No es ni una villa, pero tampoco es un barrio acomodado. Son barrios de gente pobre. Claro. Y los mejores es clase media baja. Sí, ya me imagino. Es decir, no es... Aunque, como pasa en Argentina, está entremezclado con barrios cercanos de mucha... de altos, ¿no? De clase social alta, económicamente muy bien situados, ¿no? Total, don Justo, que usted regresa en el año... ¿La primera vez? No, la segunda vez. La segunda vez ya voy aquí, para quedarme en el 97. En el 97. Agosto del 97, ahí asumo como párroco en la parroquia de Maquinista Sabio de la Inmaculada. ¿Y de ahí ya vicario general? De ahí, bueno, tuvieron que pasar 20 y tantos años. Y a pesar de mi resistencia, finalmente, bueno, el actual obispo, Monseñor Pedro, me dijo, bueno, que quería que lo ayudara como vicario. El primer año todavía intenté hacerlo compatible con la parroquia, pero era imposible. Así que bueno, finalmente dejé la parroquia. Y bueno, pues después relativamente pronto después vino el nombramiento de obispo auxiliar. Así que que prácticamente vicario fue como una especie de adiestramiento. Sí, un poco sí. En tareas de... Porque sí, no fue mucho tiempo después. ¿No? Fueron, yo creo que 2 años después o 2 años y pico después. Aquí es un clásico de este programa. ¿Cómo se entera? ¿Cómo le hacen saber que el Papa cuenta con usted para obispo auxiliar de Zárate Campana? Y bueno, un buen día te buscan denunciatura y dices, ¿para qué me buscan denunciatura? Yo no hice nada. Entonces, me llamó al nuncio y me dijo, bueno, el Santo Padre... ¿Tiene que ir para allá? ¿Tiene que ir a Buenos Aires? Sí, yo estoy cerca de Buenos Aires. Estoy a 40 kilómetros de Buenos Aires. Estoy cerquita. Yo podía ir, porque otras veces los que están lejos a lo mejor no van. Claro. Es por teléfono, no lo sé, pero en mi caso yo pude ir. Y bueno, me dijo, el Santo Padre lo ha nombrado obispo auxiliar de su diócesis. Bueno, a mí realmente fue muy sorpresivo. Debí poner una cara de mucha sorpresa porque el nuncio me dijo, bueno, ¿quiere pensarlo? Vaya a la capilla. Digo, sí, necesito ir a la capilla. Así que bueno, bien, lo recé un poco, tampoco tenía argumentos para decirle que no al Señor, así que bueno, pues ahí ya le comunicaron al obispo que yo había aceptado y bueno, pues ahí empezó el camino. Como dice, le está costando, no podía compatibilizar
ya con su parroquia de la Inmaculada, donde estuvo un montón de tiempo, ¿verdad? Claro. Sí que sigue ejerciendo con la fundación, de la que hemos hablado ya en viajes anteriores. Claro, tal cual. Sí, porque de hecho yo vivo en la sede de la fundación, porque la adaptamos, hicimos un pequeño, ya cuando el obispo me nombró vicario, si no hubiera estado la fundación hubiera tenido que ir a vivir al obispado, pero bueno. Le habilitaron una pieza. Exacto. Hicimos un pequeño departamentito que estaba casi todo hecho, pero bueno, lo adaptamos. Y ahora pues igual habilitamos también un despacho y tal donde puedo recibir. Y sí, ahí, porque además el obispo me dijo expresamente, mira, es bueno que la diócesis tenga, en el caso de un vicario general, obispo, uno que está también cerca de los más pobres. Y entonces está muy bien que estés ahí. Así que sigo ahí y bueno, intento, ¿no?, estar cerca. A mí me ayuda mucho también porque, bueno, los pobres también te enseñan, ¿no? Es un camino por el que Dios también te educa y te enseña. No solamente son el objeto de nuestra ayuda, sino que también Dios también a través de ellos y con ellos nos enseña muchas cosas. Entonces, bueno, yo estoy cerca, intento estar cerca de las tareas de la fundación, que bueno, en lo práctico lo llevan los laicos, el grupo de laicos, los cofundadores conmigo, ¿no?, el matrimonio de Ambrosio y los que están ahora a cargo del centro comunitario. Entonces ahí, y los sábados, a no ser que haya una actividad diocesana en la que, claro, no, yo tenga que estar, pero si no, los sábados a la tarde celebro misa ahí en el salón comedor, porque no tenemos una capilla, lo preparamos muy bonito, muy digno. Qué bien. Y ahí celebro para la gente que está al fondo de los barrios, de acuerdo con el párroco, por supuesto. Entonces, porque así, bueno, también no pierdo el contacto con la gente y con los niños que tenemos, porque tenemos cerca de 300 niños en la fundación, en la tarea educativa. Por ir acabando, don Justo, aunque podríamos estar aquí mucho tiempo, pero por ir acabando, un pequeño formulario Prus. ¿El momento más feliz de estas 4 décadas de sacerdocio? Sí. No sé qué momento podría decir. El Señor me ha hecho feliz. No sabría elegir un momento concreto. Ha habido muchos momentos, pero bueno, la verdad que no soy capaz de decir un momento que sea más. ¿Y el momento más difícil de estas 4 décadas? Tampoco sé si es un momento, pero el enfrentar las situaciones de pobreza que desde el primer momento tuve que ver es difícil porque experimentas mucha impotencia y te das cuenta que tampoco se puede resolver, ¿no?, con simplemente más dinero o hacer. Claro. Te das cuenta que la pobreza que es compatible con una vida que muchas veces las personas tienen, una vida cristiana y profunda de espíritu, que hay que ayudarlos también porque a veces son pobrezas muy sangrantes y muy punzantes. Eso resulta hasta hoy difícil porque experimentas mucho la impotencia, el no saber. Una persona que le haya impresionado a lo largo... Don José Rivera. Don José Rivera, su director espiritual. Sí, hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy siguen resonando muchas de sus palabras y de sus ejemplos. ¿Y algún acontecimiento que le haya impresionado a lo largo de estas 4 décadas de servicio a la Iglesia? Me ha impresionado, bueno, pues esto que decía, ¿no? Cómo respecto a cómo la gente vive, ¿no? Vive su fe con la paciencia que lo vive, ¿no? Que es algo que yo siempre me asombra, ¿no? Con la paciencia que vive a veces en la miseria, porque a veces no es solo pobreza, a veces es miseria. Eso no deja de impresionarme, porque veo cómo
a veces personas, no sé mucho, ¿no? Hablaba con una señora que hace poco hizo la catequesis de adultos y es mayor, ya debe tener cerca de 80 años. Y tiene una salud totalmente quebrada, muy mal. Pero ves esta persona que desborda, nunca debe quejarse, todo lo contrario. Me contaba en una entrevista con una médica, una doctora, y la médica dice que le preguntó, ¿usted no tiene miedo a morirse? Porque realmente está en peligro. Y le dijo, no, yo no, estoy con Jesús, estoy con la Virgen. Esta claridad, esta simplicidad, no simplismo, sino simplicidad real, la de Dios, eso siempre me impresiona, siempre me impresiona. Pues muchas gracias, don Justo, por este testimonio, por dedicarnos este tiempo a falta de un par de jornadas para que regrese allí al Cono Sur, a Argentina, y muchísimas gracias por su testimonio de servicio a la Iglesia y por darle este tono tan humano a su servicio. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ti y a todos los que colaboran en esto. Siempre estoy agradecido a esta atención que siempre tienen cuando vengo conmigo. Hace ya 5 meses, el pasado 29 de enero, se cumplían 300 años del nacimiento de Monseñor Juan Álvarez de Castro, obispo que fue de Coria, en la localidad toledana de Moedas de la Jara. Este pueblo toledano ha estado conmemorando con un amplio programa de actos el tercer centenario del nacimiento de este obispo. Se trata de un catálogo de eventos con los que se quiere reconocer la importancia histórica de este clérigo, oriundo de la Archidiócesis de Toledo, que destacó por su amor heroico por Dios y por los demás. Era el 29 de enero de 1724 cuando en Moedas de la Jara nacía Juan Álvarez de Castro y Muñoz, elegido obispo de Coria en 1790. Siempre tuvo muy presente sus raíces, a pesar de la distancia. Él nunca se olvidó de su pueblo. Él cuando es consagrado obispo de Coria, pasa por aquí, por el pueblo, y nos deja como testimonio de su cariño hacia el pueblo, pues una serie de cositas, bueno, pues un terno de seda que está fabricado en la Real Fábrica de Sedas, Oro y Plata de Talavera, un viacrucis de piedra, un puente en un arroyo que se llama Cubilar. Conferencias sobre su figura y su trascendencia en la España del momento, una obra de teatro y una exposición son algunas de las iniciativas que se han puesto en marcha a lo largo de este año, en el que se conmemora el tercer centenario de su nacimiento. Detrás, una comisión encargada de recordar quién fue este obispo, que ha sido recientemente nombrado como hijo predilecto, que destacó ante todo por su caridad hacia los más necesitados. Sobre todo el amor que él tenía a los más necesitados, a los pobres. Él funda en Coria una casa de misericordia después de muchos avatares, pero la funda y bueno, pues allí acaban los niños expósitos de la diócesis de Coria. Y otra cosa pues súper importante de don Juan es que, llegada la Guerra de la Independencia, pues él se preocupa por la unión de los españoles. Tras cursar sus estudios de teología en Salamanca y ejercer como párroco en varias localidades, fue elegido obispo de Coria por el gobierno español y la Santa Sede. Se retiró a Hoyos en 1805 por su avanzada edad y, en medio de la Guerra de la Independencia en España, para frenar a las tropas francesas, puso a disposición todos los bienes e incentivó a la población a sublevarse, lo que le costó la vida al ser descubierto por las tropas napoleónicas. El pasado 20 de abril, así lo recordaron con una obra de teatro en la que se implicó todo el pueblo. Empezamos con la recepción de autoridades, un desayuno que se ofrecía para todos los visitantes, se abrió la exposición para que lo vieran, luego era el nombramiento de don Juan y luego era la misa funeral por él. A continuación hubo una paella en la plaza para todo el pueblo. Vinieron, que para nosotros fue muy entrañable que vinieran nuestros vecinos de Hoyos, que fue donde falleció don Juan. El domingo 18 de agosto será la clausura del centenario a las 8 de la tarde en la Plaza de España. Pero durante todo el año en la casa parroquial está exposición con escritos originales y paneles donde se hace memoria agradecida, la de todo un pueblo que unido contempla en su pasado el reflejo de lo que ahora son.
El área de empleo de nuestra Cáritas diocesana ha llevado a cabo una nueva acción formativa de atención sociosanitaria. A esta formación han asistido 15 participantes que recibirán conocimientos sobre habilidades para atender a personas dependientes en instituciones sociales. Este curso les permitirá recibir el certificado de profesionalidad, lo que les supondrá una oportunidad para que las personas en riesgo de exclusión social atendidas desde Cáritas diocesana puedan acceder a un empleo en este sector emergente. Dos prácticas. Una va a ser cambio de pañal, ¿vale? En el cual también hay que cambiar empapador, como ya sabéis, ¿vale? Sabéis hacerlo perfectamente. Y la otra práctica va a ser con paciente encamado, hacemos un cambio de sábanas. La formación práctica es clave para poner en escena todo lo imprescindible para el cuidado de nuestros mayores. Los cambios de pañal se le hacen generalmente 3 veces al día, pero si el paciente de pronto aumenta sus micciones o aumenta sus defecaciones, hay que estar continuamente observando para poder hacer eso y evitar que, uno, se lastime la piel, dos, que se hagan úlceras por presión, también por la humedad que esto ocasiona, la acidez de las heces y también de las micciones. Hay que tener muchísimo cuidado a la hora de trabajar con ellos y saber trabajar con ellos. Es decir, la importancia, porque todo el mundo piensa que cambiar un pañal es súper fácil, pero no lo es. Es decir, necesitamos tener en cuenta si es una persona que tiene un deterioro cognitivo, si es una persona que tiene un problema emocional, si es una persona que tiene alteraciones conductuales, que todo eso va a incidir en el desarrollo de la actividad. Algo que también hay que tener en cuenta en los cambios de postura a la hora de darles la comida y en la toma de su tensión, entre otras actividades, pero siempre con una pauta esencial, que nunca ha de bajarse la guardia. Uno de nuestros usuarios puede tener una caída, un accidente, una parada cardiorrespiratoria y un atragantamiento, que es quizá lo que más nos vamos a tener que enfrentar dentro de nuestro día a día. Es de vital importancia que nosotros no nos pongamos nerviosos a la hora de avisar, porque si no es muy difícil que pueda llegar la urgencia. Durante 4 meses, las 15 alumnas del curso aprenden estas competencias en clases teóricas y prácticas. Además, al final de la enseñanza van a poder hacer prácticas en los centros sociosanitarios y con personas tuteladas. Una completa formación. Mucho, hemos aprendido mucho. Es mi deseo porque para eso me estoy formando y quiero seguir capacitándome. Que tiene un gran índice de éxito. Es uno de los certificados de profesionalidad con mayor inserción que hay ahora mismo dentro de la oferta formativa de formación para el empleo. Tiene una inserción aproximadamente de un 90% de las personas que lo realizan. La verdad es que desde el año 2017, que creo que Cáritas que está implementando este certificado, la mayoría de las personas en un plazo máximo de 6 meses están trabajando. Un curso accesible para todos, pues Cáritas los oferta para cualquier persona interesada que quiera conseguir una nueva oportunidad laboral. Bueno, pues hasta aquí nuestra crónica de vida eclesial por esta semana. Ya saben que pueden volver a ver todos estos contenidos en nuestro cada vez más célebre canal de YouTube. Les emplazamos a la semana que viene para la última crónica de nuestra temporada y les esperamos aquí como siempre en el mismo sitio y a la misma hora. Hasta entonces, que sean felices.